Ya. Buenas tardes, doctor. En esta oportunidad, mi grupo va a realizar la exposición del trabajo que nos encargó, cual se refiere al análisis de los sistemas jurídicos, el silogismo, el círculo de Viena y la tridimensionalidad en la filosofía del derecho. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Como puede ver en la diapositiva, ahí están los integrantes. Evelyn Mamani Hanampa, Jerry Briceño Díaz, Fran Andrea García Fernández, Diana Gómez Ticona, Nelson Paredes Maquera, Eduardo Marcamamani, Fernando Vizcarra Condori y quien les habla, Miguel Alonso Morfino. Siguiente diapositiva. Ya. Para empezar con el trabajo, tenemos que saber que si bien la estructura y la evolución de los sistemas jurídicos han sido contemporáneos y han ido cambiando, siempre se han fundamentado en las tradiciones legales y que cada una de estas tienen características y principios únicos y diferentes entre ellos, los cuales influyen profundamente en el desarrollo del derecho en diferentes partes del mundo y que tienen como, como una de las fuentes, una de las mayores fuentes, el, el derecho romano, el, también llamado así en derecho napoleónico y el common law. Siguiente, por favor. Ya. En esta primera parte vamos a hablar de los sistemas jurídicos y la filosofía del derecho, pero antes de ello también vamos a decir cuáles son los objetivos que nos hemos planteado para realizar este trabajo, los cuales han sido determinar las diferencias de cada sistema jurídico en base a la filosofía del derecho, identificar el silogismo en la filosofía jurídica, reconocer la finalidad del Círculo de Viena al final identificar la tridimensionalidad en la filosofía del derecho. Siguiente, por favor. Ya. En esta parte vamos a hablar de los derechos romanos, el derecho romano como tal, en el cual siempre se caracterizó o estaba, ¿cómo decirlo?, principalmente basado en el enfoque de los casos y la pragmaticidad que a lo largo de los años de los siglos hubo adaptándose y evolucionando para la necesidad del Imperio Romano, o sea, para las personas que vivían exactamente ahí. También podemos decir que el derecho romano no es solo un conjunto de normas, sino un sistema en el que la razón y la equidad se alían en la búsqueda de soluciones justas. También el derecho romano introdujo conceptos básicos como la propiedad, el contrato y la responsabilidad que continúan siendo pilares esenciales del derecho civil en muchos países. Siguiente, por favor. En el modelo napoleónico vamos a ver que, si bien recoge bases del derecho romano, no simplemente, se basa más bien en la codificación de todo lo ya relatado o de todo lo vivido en la edad romana. Así como es que podemos ver que el modelo napoleónico impulsó la creación de los códigos que sistematizan el derecho en su totalidad y están orientados a la aplicación de los principios universales. Y también podemos decir que buscó reducir la complejidad del derecho antiguo mediante una estructura de leyes accesibles para la población en general. Siguiente, por favor. Y tenemos el modelo del Common Law, el cual nos indica que este nace a partir de las decisiones de los jueces la decisión de los jueces en casos específicos, lo que le permite adaptarse con rapidez a las nuevas situaciones y necesidades sociales. También podemos decir que este opera principalmente sobre la base de los precedentes, donde las decisiones anteriores de los tribunales configuran una resolución de casos futuros, y también que es la interpretación y aplicación de la ley, las cuales están en las manos de los jueces, quienes analizan y deciden en base a cómo y en qué función, qué importancia han tenido los casos anteriores, para así ir creando jurisprudencia y hacer un cuerpo dinámico. Ya. A continuación le paso a mi siguiente compañero, que va a hacer un poco más de las distinciones entre cada uno de estos modelos. Ya.
Continuando con los modelos, tenemos ahora las semejanzas entre el Common Law y el romanista. Es menester resaltar que ambos sistemas, tanto el Common Law como el romanista, cumplen la misma función en las perspectivas correspondientes de las sociedades, lo cual consiste en poder resolver conforme al derecho los posibles conflictos que van a poder existir en las comunidades. Por ello, tales funciones hacen que ambos sistemas tengan ciertas semejanzas como mayores analogías en el sistema romanista con respecto al common law, la cual consiste en sí en la mayor importancia de la jurisprudencia uniforme dentro del sistema romanista. También las mayores analogías en el common law con respecto al sistema romanista. Aquí se habla del aumento paulatino del derecho legislado o los precedentes que no son obligatorios para el Tribunal Supremo de Estados Unidos y del Reino Unido. Siguiente. Luego tenemos al modelo legislativo. El modelo legislativo, también conocido como el modelo de las palabras de la ley, fue a inicios del siglo XX. Resultaba necesario recrear este modelo napoleónico para poder dotar la racionalidad a ese Estado y así la legalidad tenga esta legitimidad y no existe este tipo de arbitrariedad. Como consecuencia, el derecho queda de alguna manera vinculado al poder de la razón, descubriéndose la idea de norma como una idea como tal. Entonces, la norma pasa a ser así, por definición de dicho modelo, el significado objetivo de un acto de voluntad, ya sea de enunciado legal o de costumbre, y el sistema jurídico una estructura normativa deductiva y cerrada. Siguiente. El modelo musulmán. El derecho musulmán inició como la ley de un Estado. Este derecho tiene capacidades inherentes de desarrollo y de adaptación, dado el sistema jurídico del Islam. El derecho abarca todos estos aspectos de la vida del individuo y de la comunidad. Asimismo, las prescripciones religiosas que constituyen derecho y estas parecen como obras de jurisprudencia. Entonces, todo lo islámico está cubierto de un profundo sello religioso que se expresa en las funciones ya sea tanto políticas como administrativas. Es así como el derecho islámico ofrece el aspecto de un sistema filosófico desarrollado a partir de los principios fundamentales consagrado en un texto sagrado que es el Corán. Este derecho islámico está subordinado al ritual religioso y a la ciencia jurídica de la teología. Al Islam sobre todo lo definen como la creencia de un Dios único del cual emana del derecho islámico o Sharia, del cual rige un sistema. ¿Pero qué es la Sharia? La Sharia quiere decir el camino a seguir, que establece el conocimiento de los derechos y deberes de cada musulmán. Entonces, el derecho se sustenta de alguna forma en una de las facetas de la religión del Islam. Este derecho islámico existen dos preceptos jurídicos que son vitales para comprender la doctrina. La Sharia, que es la vía revelada por Dios, que quiere decir que es la ley religiosa que abarca dogmas, ritos, preceptos morales y jurídicos. Y el otro que es el fiqh, que es la ciencia jurídica que estudia las fuentes del derecho islámico. Siguiente. Tenemos a las fuentes del derecho musulmán. El primero, que es el Corán, que es el corazón del Islam y significa entrega a Dios. El segundo, que es la Sunna, que relata la manera de ser y de poder comportarse del profeta, cuyo ejemplo constituye una guía para los creyentes. El tercero, que es el ICMA, que está constituido por el acuerdo unánime de los abogados, permitiendo de alguna manera conferir autoridad a soluciones que no podían derivarse directamente del Corán ni de la Sunna. Y la cuarta sería el quiyas, o también razonamiento por analogía, que ha sido de hecho elevado de fuente del derecho por una propia comunidad musulmana. Siguiente. Luego tenemos al modelo hindú. El derecho en la India viene a ser el derecho de la comunidad. Aquí se adhiere al hinduismo. ¿Esto qué quiere decir? La religión brahmánica. La India ha sido seno de diversas culturas y religiones como la tradicional hinduista, la islámica e incluso también la occidental. En el campo del derecho, este cruce de diversas tradiciones ha dado lugar a experiencias constitucionales que bien representan un ejemplo de equilibrio entre tradición, cultura religiosa y cultura laica valioso para la humanidad entera. Sin embargo, el pueblo hindú tuvo la experiencia de ser denominado por los musulmanes, ingleses, entre otros, los cuales de alguna u otra manera influyeron en el cambio o modificación de su estructura jurídica. Entonces, el nuevo derecho indio emanado de la Constitución viene a ser un derecho soberano, moderno, democrático, que también estableció su división de poderes y una creación de una estructura judicial, ya sea juicios orales o su organización administrativa. Siguiente. Luego tenemos el modelo desarrollado en la China.
En este país asiático, el derecho solamente desempeña una función secundaria. El fundamento del orden social no lo constituye el derecho, sino los ritos, los cuales van a prescribir a los individuos a todas las circunstancias de la vida un comportamiento de armonía con el orden natural de las cosas. La familia jurídica china introdujo el rito o la moral al derecho y de cierta manera combinó estos ambos elementos de una manera armoniosa que también se ajustaba a las leyes de la naturaleza y respetaba los factores subjetivos al momento de aplicar la ley. La palabra que se traduce así viene de la idea del uso social, que es una conducta honesta, que tiene que ver con la moral y con el sentimiento común de equidad. Esta corriente no solo reconocía los valores que estaban orientados a la familia, también reconocía la ética de dichos valores en el cumplimiento de la ley, donde nos decían que el hombre virtuoso es en sí la fuente del derecho. Siguiente. Luego está el derecho operacionalizado en el Japón. Cada clase debe cumplir en el Estado una misión, repertorios jurídicos que precisaban las obligaciones de cada uno compilado siguiendo un modelo chino. Sin embargo, en el sistema de reparto establecido en las Ryu, es un sistema de inspiración china que iba a funcionar mal en Japón. Sin embargo, pareciera que existiera una solución continua total entre el antiguo derecho y el derecho moderno japonés. El actual derecho japonés está conformado en el derecho occidental al romanista japonés. Para los japoneses, lo esencial es lo que se representa en las normas de conducta, establecidas para cada especie de relación humana por la tradición y fundadas en el sentimiento de afección que uno a los individuos de dichas relaciones. Asimismo, entonces, quien no observa dichas normas es un hombre que sigue únicamente su interés y en vez de obedecer a la parte más noble de su naturaleza, atrayendo así el desprecio hacia sí misma e incluso también su familia. Siguiente. El modelo germano. Los germanos se dividen en germanos del oeste o alemanes y en germanos del este. Hay que mencionar que los germanos forman parte de una raza vigorosa que amolda su religión, su derecho y su organización en el espíritu esencial bélico. Con respecto a la formación del derecho, era entendido como el ordenamiento de la paz general. No está escrito y predominantemente es derecho consuetudinario, relacionado así también con la religión y los usos sociales. Siguiente. Ahora sí, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del modelo jurídico socialista. En este modelo, la sociedad socialista hace que el perfeccionamiento del orden legal nunca ha sido una cuestión coyuntural, porque el socialismo único de este sistema, que dignifica a la persona humana, va a tener su base en la propiedad social de los medios e instrumentos de producción, al llevar a la práctica y desarrollo la economía planificada con la debida conjugación del centralismo, cuyas decisiones no van a quedar ahí, sino que también se van a hacer extensivos hacia afuera, con la iniciativa de las cooperativas e instituciones regionales y locales, debida y oportunamente organizados, saliendo a relucir la actividad de los órganos administrativos y del poder social. En este caso, el socialismo, desde su instauración, siempre ha sido antípoda de la anarquía y la indisciplina que existe y aún persiste en el capitalismo. También en el socialismo se descubre y se eliminan casos de violación de las leyes. Asimismo, también los socialistas se afincan en el estado de legalidad real y objetivo, no ideal ni subjetivo como viene sucediendo en el capitalismo. También se da lo que es la creación del sistema judicial soviético, que es uno de los resultados más importantes del desarrollo estatal judicial. Y por último, los hitos más importantes en este trayecto fueron las constituciones de la URSS de 1924 y 1936. Siguiente diapositiva. Ahora pasaremos a hablar acerca del sistema jurídico soviético, que es un poco más extenso, donde el Estado soviético y con él también el país de Cuba socialista ha pasado por una serie de etapas gloriosas y también donde se ha incorporado en su legislación distintas especialidades jurídicas. Entre una de ellas tenemos lo que es el derecho constitucional soviético, que básicamente va a regularizar, afianzar y desarrollar las relaciones sociales. También va a expresar lo que son las democracias social del régimen estatal. Asimismo, también va a consolidar jurídicamente los principios básicos de la organización política de la sociedad y también de los fundamentos principales de su sistema económico. Y por último, va a expresar la soberanía de las naciones soviéticas y va a refrendar las formas de solución del problema nacional. Siguiente diapositiva.
En este punto también se abarca el siguiente orden de problemas que ha presentado este tipo de sociedad, lo que es la organización social, la organización del Estado, la organización y los principios de la actividad de los órganos del Estado y también los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos soviéticos. Entrando al punto 2, tenemos el derecho administrativo soviético, en el cual las relaciones sociales que se forman en el proceso de organización y ejercicio de la administración del Estado van a constituir el objeto de la regulación del derecho administrativo. Y las normas administrativas jurídicas que han dado frutos se van a dividir en 3 puntos. Siguiente diapositiva, por favor. El primer punto tenemos las normas que determinan los principios de organización y actividad generales para todos los órganos ejecutivos y administrativos. Y el segundo punto, normas que determinan la aplicación de principios generales en las ramas de la administración pública, lo que incluye la industria, la agricultura, la instrucción, etc. Y también presenta una parte general y una parte particular. En la parte general va a comprender las siguientes secciones. Tenemos en primer lugar los principios fundamentales de la administración soviética, los órganos de administración soviética, la función pública soviética, los actos de administración soviética, y también está lo que son las medidas de persuasión, estímulo y coerción en la administración soviética, y el aseguramiento de la legalidad socialista en la administración soviética. Siguiente diapositiva. Ya. La parte especial también, o parte particular, se compone también de las siguientes secciones: de la dirección en el terreno administrativo político, segundo, administración de la economía nacional, tercero, de la administración de la construcción sociocultural, y cuarto, administración de las finanzas y del crédito. En el tercer punto tenemos lo que es el derecho civil soviético. Este derecho va a regular las relaciones de bienes de los ciudadanos entre sí, entre las organizaciones socialistas y los ciudadanos, y asimismo las relaciones patrimoniales entre las organizaciones socialistas en la circulación económica. Aquí la relación jurídica civil contiene los siguientes elementos. Primero, los sujetos de la relación jurídica. Segundo, los objetos de la relación jurídica. Y tercero, los derechos y también las obligaciones de los sujetos de la relación jurídica. Siguiente diapositiva. Ahora entramos al derecho laboral soviético. Aquí los principales rasgos comunes de la Organización Socialista del Trabajo de todos los ciudadanos soviéticos están fijados en la Constitución de la URSS y en las repúblicas federadas, que es el deber de trabajar, la distribución socialista según el trabajo, también el derecho a el derecho al descanso, el derecho a la asistencia económica en la vejez y en caso de invalidez y de enfermedad. El punto 5 que habla sobre el derecho agrario soviético, donde existía una distribución desigual e injusta de la tierra entre las clases poseedoras y de las desposeídas, suscitaba el movimiento revolucionario de los campesinos por la tierra y por el justo reparto. Y esto se daba precisamente en el sentido de que se desarrollaba la lucha multisecular de los campesinos por la tierra antes de que se instaure la revolución socialista. Siguiente diapositiva. Punto 6, el derecho coljosiano soviético. Este derecho básicamente regula las relaciones sociales que están ligadas a la organización y actividad de los coljoses como grandes empresas cooperativas, socialistas, agrícolas, y es una rama en sí independiente, autónoma del derecho, que si bien no brotó enseguida, sino cuando en el Estado soviético triunfó el régimen coljosiano y los coljoses se convirtieron en la forma principal y predominante de la economía campesina en el campo. El punto número 7 nos habla sobre el derecho financiero soviético. Este derecho regula las relaciones que nacen en el proceso de la acumulación y distribución de los recursos monetarios por el Estado, con el fin de asegurar las condiciones materiales para el ejercicio de sus funciones principales. Siguiente diapositiva. Derecho de familia soviética. Aquí en la URSS la familia va a constituir una de las formas sociales que satisface los profundos intereses personales del hombre y sirve al propio tiempo a los de la sociedad en su conjunto. Está llamada básicamente aquí a jugar un importante papel en el avance progresivo del Estado soviético hacia el comunismo y también en el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad socialista. Esto va a implicar que se agrande la familia, que ha sido siempre una de las misiones más importantes del Estado soviético, y todas las normas de derecho de familia soviético han estado encaminadas decididamente a la solución de esta tarea.
En el punto número 9 tenemos el derecho penal soviético. Aquí el Estado soviético va a sostener la lucha contra la delincuencia y los otros fenómenos antisociales, ante todo con medidas de persuasión, mediante una amplia labor educativa respecto a las personas que hayan cometido delitos. El Estado soviético va a aplicar medidas de coacción. Estas son penas con el fin de reformar a las personas que hayan delinquido, como el de ejercer influjo educativo sobre los miembros inestables de la sociedad. Siguiente diapositiva. Ahora pasaremos a hablar acerca del sistema jurídico en Cuba. Bueno, lo que nos dice es que la historia de Cuba es su generis, y es el país que ha tenido y tiene actualmente mayor dificultad económico, social y político en nuestra América. Y esas iniciales pericias han sido heredadas del Imperio Español, que continúa en la llamada vida republicana. Pero este evento se suspende parcialmente con el triunfo de la Revolución Socialista. Asimismo, en el año 1901 Cuba inaugura su primera constitución, y este nacimiento es viciado por la enmienda Pratt, debido al senador norteamericano que lo propuso y que solo tuvo vigencia hasta el año 1934 por disposición del entonces presidente Roosevelt. Asimismo, en este sistema se percibe la intervención directa en forma simultánea con el bloqueo económico de las Fuerzas Armadas en la isla, concretamente en la bahía de Guantánamo. Y en este mismo espacio, en este mismo lugar, están hacinados muchos políticos afganos que los norteamericanos en muchos casos lo han llamado terroristas, y de otros países árabes que supuestamente, porque no hay evidencias, que pertenecen al grupo Al-Qaeda. Otro punto importante de rescatar en este sistema es que a la Constitución de 1901 preceden otras que no tuvieron vigencia efectiva ni duradera, ¿no? Que son las constituciones de 1934, 35, 1940 y 1942, ¿no? Y por último, la que está en vigencia es la que se desarrolla en la práctica y con mayor ahínco en 1976, la cual fue reformada sustancialmente en el año 1992. Ahora le cedo el pase a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, ahora vamos a pasar al capítulo 2, que es el silogismo en la filosofía jurídica. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de la estructura, donde nos dice que el raciocinio es la orientación a cómo se deben de aplicar las normas generales en casos específicos en el ámbito jurídico. Esto es el proceso que los jueces siguen al aplicar la ley. Emhich nos dice que este tipo de juicio normativo se basa en una estructura mental y puede surgir en el pensamiento de personas comunes y tanto en profesionales, aunque se corre un riesgo. ¿Por qué? Porque a veces este juicio busca ser verdadero y no siempre se basa en la ley. Siguiente diapositiva, por favor. La forma del silogismo jurídico. El razonamiento lógico usado en el derecho es más conocido como, bueno, algunos y los del grupo también lo sabemos, es el silogismo jurídico. Emhich nos dice que el silogismo jurídico es útil para entender la aplicación de leyes en el derecho, pues el enfoque se centra mucho en el proceso deductivo sin considerar tanto la naturaleza de los hechos o el contexto social, y esto podría llevar a decisiones demasiado formales y desconectadas de la justicia, o bien del propósito social de las leyes. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de la premisa mayor. Para aplicar la ley, es necesario interpretar términos legales y construir juicios normativos específicos. Por ejemplo, en casos de homicidio, el concepto de medios comúnmente peligrosos necesita interpretarse en detalle. ¿Por qué? Esto permite a los jueces incluir acciones específicas como lanzar una bomba, ¿no?, dentro de la categoría de homicidio, aplicando así la ley al caso particular. Es así que el proceso implica un razonamiento deductivo. La norma general, es decir, la premisa mayor, donde establece qué es homicidio y qué castigo conlleva, que es la premisa menor, que es basada en los hechos y en la interpretación legal. Y es así que conecta el caso específico con la norma, y la conclusión determina la aplicación de la ley al caso concreto.
Siguiente diapositiva, por favor. La premisa menor. El problema capital de la doctrina de la aplicación de la ley es la formulación de la premisa menor. Como ya lo hemos dicho anteriormente, se subsume el caso bajo el supuesto jurídico, donde de la norma genérica, ¿no? Es así que la subsunción requiere 3 pasos: la representación del hecho jurídico, su comprobación y su calificación como caso que cumple los requisitos de la norma jurídica. La subsunción propiamente dicha sucede en el tercer paso, ¿no? Cuando se califica el hecho como acorde al supuesto legal. Emschicht nos explica que esta subsunción es esencialmente una comparación entre el caso y los hechos previstos en la ley, lo que involucra tanto la interpretación de la norma como la experiencia, y en esto y el sentimiento jurídico del juez. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de la realización del llamado hecho jurídico. Nuevamente citando a Emschicht, nos dice que en principio la subsunción es decir, el proceso de aplicar una norma a un hecho no se ve afectada por si el hecho es simplemente representado en la fantasía o si realmente ha ocurrido y puede ser probado. Primero, se afirma o se supone el hecho y luego se intenta verificar si ese hecho se ajusta a una norma. Aquí la cuestión es, ¿qué significa la realización efectiva del hecho jurídico? Y se hace una distinción entre lo que se considera real o efectivo. Se señala que los hechos reales son aquellos que pertenecen al mundo exterior, como los objetos, sucesos y procesos internos del ser humano. Aunque también se aclara que lo que pertenece al futuro no se considera real, a pesar de que se pueda prever. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí se discuten 3 concepciones filosóficas sobre la realidad de los hechos. Que la primera es la concepción óntica, que define lo real como aquello que ocupa un lugar en una cadena de causas y efectos en el mundo. La concepción fenomenológica, que ve como real solo lo que es experimentado, percibido, vivido por el sujeto. Como tercero vemos la concepción kantiana, que considera lo real como aquello que es conocido por el pensamiento categorial, es decir, lo que se ajusta a las estructuras del conocimiento. Pero para Emschicht, él se adhiere a la segunda concepción, donde nos dice que, argumentando que solo es real aquello cuya realidad nos es garantizada por la percepción o el recuerdo, insertándolo en una cadena temporal y espacial, lo que permite distinguir entre lo real y las ilusiones. Siguiente diapositiva, por favor. La prueba del llamado hecho jurídico. Para los casos en los que los hechos son inmediatamente perceptibles, como es el caso de un homicidio, donde el juez observa el cadáver o las armas utilizadas y la comprobación, bueno, la comprobación aquí es directa y clara, ¿no? Pero sin embargo, el problema surge cuando los elementos del hecho no son perceptibles de manera inmediata, como son los motivos del crimen o la intención del delincuente en estos casos. Se recurre a medios de prueba como son las declaraciones de testigos, documentos, huellas o incluso indicios. Bueno, los indicios son aquellos elementos que no prueban un hecho de manera directa, ¿no? Pero sugieren una probabilidad de que ese hecho haya ocurrido. El ejemplo de una huella digital en un arma o de una carta con expresiones de odio son casos de prueba por indicios, ¿no? Ya que no proporcionan una prueba directa, pero permiten al juez llegar a una conclusión razonable sobre la culpabilidad del acusado. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar lo que es la cuestión de facto y cuestión de derecho. Emschicht nos aborda, bueno, la relación entre la comprobación de los hechos y la subsunción de estos, bajo el supuesto legal en el contexto de la aplicación del derecho. La cuestión principal es cómo se vinculan estas dos etapas. Primero, la comprobación del hecho
se refiere a la confirmación de un hecho que ocurrió de acuerdo a la percepción o injerencia del juez. Y segundo, la subsunción es el acto de clasificar ese hecho bajo el marco de una norma legal. Enquist defiende la idea de que ambas son etapas distintas. La comprobación se refiere a la validación del hecho, mientras que la subsunción implica que dicho hecho se equipare con las categorías previstas por la norma. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el análisis de MGIS sobre la relación entre la comprobación de los hechos y la subsunción, podemos decirlo que es algo profundo y algo detallado, ¿no? Porque al distingue claramente estas dos fases del proceso judicial, donde MGIS nos proporciona un marco conceptual útil para comprender cómo se realiza la aplicación del derecho en la práctica. Este enfoque es especialmente valioso porque muestra que la aplicación de una norma jurídica no es un proceso automático, sino más bien involucra un juicio complejo en el que se deben validar los hechos y posteriormente clasificarlos dentro del marco legal adecuado, ¿no? Siguiente diapositiva. Le cedo la palabra a mi compañero. Ya, continuando con la exposición, ahora hablaremos con respecto a la lógica formal y su objeto y sus métodos. Y de manera correcta, mejor dicho, la manera de razonar, que, bueno, es un proceso mental donde a partir de los ciertos conocimientos o ideas en los cuales se llega a una conclusión, sin tener que buscar más pruebas o datos en los cuales estas estén en premisas. Por ejemplo, usamos palabras, frases, símbolos o fórmulas en los cuales podemos ver y entender las reglas para poder razonar, ¿no? También se pueden expresar en reglas que permiten transformar las premisas. En conclusión, mediante el uso de los símbolos, estas reglas no siempre dependen del significado de cada símbolo, sino de su forma o su estructura. También tenemos lo que vendría a ser las normas sintácticas, que, bueno, vienen relacionadas con la organización de los símbolos, las cuales no lo que significan. El siguiente. Bueno, la noción de la validez de un raciocinio vendría a ser la lógica formal, en las cuales se enfoca principalmente en la validez de un razonamiento, sin interesarse en sí si está fácil, útil o productivo. Esta validez se define a partir de lo que vendría a ser la forma de razonamiento, es decir, su estructura, sin considerar el contenido o el tema específico en el cual se hable. También, bueno, en pocas palabras podemos decir que la forma de un razonamiento debería ser de manera independiente, tanto en los objetivos o propiedades involucrados. También, bueno, como ejemplo, se afirma, ¿no?, una conclusión sobre ciertos objetos en las cuales cualquier otro objeto que cumpla con las mismas condiciones, tanto de las premisas, deberían también estos validar lo que vendría a ser la conclusión. Igualmente, si el razonamiento trata básicamente sobre la propiedad en particular, debería seguir siendo válido si esa propiedad se cambia por otro. También bueno, que se mantenga consistente tanto en sus premisas y su conclusión. Siguiente. Ya, la noción de verdad, de las premisas y la conclusión. Para determinar lo que vendría a ser la validez de un razonamiento, no basta con analizar si su conclusión es verdadera, ¿no? También es crucial considerar lo que vendría a ser tanto su conexión lógica entre las premisas y la conclusión. También podemos decir que el razonamiento puede llegar a una conclusión verdadera y aún así esta no ser válida. Si la conclusión también no está lógicamente garantizada por lo que vendría a ser las premisas. Por ejemplo, el razonamiento de la Luna es esférica, luego es un satélite de la Tierra. La conclusión es verdadera, pero
el razonamiento puede ser que sea inválido, ¿no? Por la forma lógica de esta, en las cuales no se asegura lo que vendría a ser. O como también el Sol es esférico, luego es un satélite de la Tierra. Tanto la premisa sería verdadera, pero la conclusión sería falsa. Siguiente. Ya, las diversas maneras de formular un raciocinio formaron convencionalmente o habitual, en los cuales el raciocinio se presenta como una serie de enunciados básicamente independientes, ¿no? Donde se expresan las premisas y las conclusiones, en las cuales esta estructura permite lo que vendría a ser evaluar la validez del raciocinio, pero no su verdad o falsedad como todo, como un todo. Las premisas se enuncian uno debajo de otro, separado por punto y coma, y se coloca con una línea debajo de las premisas que representa el pasado lógico hacia lo que vendría a ser la conclusión. Así, el raciocinio no es un enunciado por sí mismo, sino una secuencia cuya validez es lo único que se examina. Siguiente. Ya, la noción de la demostración de una conclusión. En lógica, la noción de demostración de una conclusión básicamente nos habla con respecto a condiciones fundamentales en las cuales es válida, ¿no? Y todas sus premisas son verdaderas. Solo en estos casos se pueden afirmar que la conclusión está demostrada. Por lo tanto, podemos mencionar que la lógica formal no existe tanto en lo que venía a ser una teoría completa de demostración. En tal sentido, esto puede verificar lo que vendría a ser o si la premisa es verdadera, se limita únicamente a lo que vendría a ser la validez del razonamiento que conecta básicamente con la conclusión. Siguiente. Ya, los métodos utilizables en la lógica. En tanto el ámbito de la lógica se emplean diversos métodos en los cuales distintas perspectivas sobre la sobre la verdad y la validez del razonamiento, en las cuales la lógica formal puede manejar lo que vendría a ser una noción básica de verdad, aunque estos no realizan un análisis profundo sobre ello. En este sentido, puede basarse en una verdad derivada, tanto filosófica, en los cuales resalta lo que vendría a ser los conocimientos comunes. Cuando se fundamenta en lo que vendría a ser la filosofía establecida, se vincula lo que vendría a ser, bueno, mejor dicho, se adopta los principios y los axiomas sobre la verdad de manera autónoma, en los cuales deja otras áreas para tratar de evaluar dichos principios. Siguiente. Y bueno, tenemos lo que vendría a ser la lógica jurídica, que se centra en aplicar lo que vendría a ser los principios lógicos para poder interpretar y aplicar las leyes en contextos específicos, ya sea en disputas, tanto civiles o penales. En el derecho penal, el Estado y el acusado debaten sobre lo que debe ser la culpabilidad, con enfoque tanto en conductas que afectan el orden público. En el derecho civil, el conflicto suele ser entre particulares y aborda lo que viene a ser las responsabilidades contractuales o daños causados por negligencias. Además, las leyes, estos originan lo que vienen a ser diferentes fuentes como la legislación, la jurisprudencia y la normativa administrativa, y se aplican según principios fundamentales en los cuales incluye lo que vendría a ser la validez de los argumentos y deducir lo que vendría a ser las conclusiones coherentes, asegurando una interpretación justa y razonable para los casos que se presenten. Paso al siguiente compañero. Ya. Ahora bien, estaré hablando acerca del lenguaje en el derecho. El lenguaje, como bien sabemos, es aquella capacidad que posee todo ser humano para poder comunicarse y expresarse, y esto es también se da a través de diferentes o diversos sistemas de signos, como son el oral, el escrito o por medio de gestos, ¿no? También, como bien sabemos, el lenguaje va a surgir por la necesidad propia del hombre, que se da para poder establecer relaciones sociales. Asimismo, es entonces que podemos decir que el lenguaje dentro del ámbito jurídico, dentro del ámbito, será muy esencial, ya que este irá más allá de solo comunicarse, o sea, no solo se va a centrar en eso,
Asimismo, en cuanto a las funciones que tiene el lenguaje del derecho, se puede percatar 3 usos diferentes, la cual es la informativa, expresiva o directo o imperativo. En cuanto a la informativa, pues es aquel donde se proporciona conocimiento sobre un hecho, tema, asunto o acontecimiento, o también luego tenemos al expresivo, que aquel es que expresamos nuestras necesidades, deseos, sentimientos. Y finalmente tenemos al directivo o imperativo, que es aquel que se utiliza para causar o impedir acciones, dar órdenes y peticiones. En la mayoría de los casos, según se encuentra en el libro, es que se utiliza mayormente lo que es el lenguaje para ordenar. Asimismo, para poder determinar las funciones del lenguaje, es importante saber el contexto de la situación. Es importante saber el por qué se ha dado y etcétera, ¿no? El lenguaje también en el derecho va a resultar una herramienta totalmente útil que también va a permitir poder expresarnos, al igual que expresar los derechos y deberes establecidos también con ciertos límites que nos pone la propia ley. Siguiente diapositiva, por favor. Falacias jurídicas. Según la Real Academia Española, falacia significa engaño, fraude o mentira. Entonces, este término también se destaca como el razonamiento que no es válido o es incorrecto, sin embargo, tiene la apariencia de ser correcto. Entonces, también, tenemos otro concepto, otro término que es el sofisma. ¿Cuál es la diferencia entre sofisma y lo que es la falacia? Se dice que la diferencia que hay entre ambos es que en el caso de la falacia se argumenta de manera incorrecta, sin la intención de mentir, o sea, no se quiere mentir. Mientras que en el caso del sofisma es cuando se formula argumentos de manera consciente al engaño. Asimismo, si nos posicionamos en la vida cotidiana ahora en el presente, pues resulta complicado poder diferenciarlos, ¿no? O sea, saber quién se encuentra argumentando de manera incorrecta y lo hace de manera deliberada o no lo hace de manera deliberada. Por ello, que dicha distinción cae en desuso y se va a mantener lo que son como sinónimos o equivalentes. En cuanto a las falacias jurídicas, también se va a discutir lo que son los errores de razonamiento, al igual que de las ambigüedades, las cuales pueden llegan a ser problemáticas, ¿no? También dentro del contexto legal, pero en ciertas circunstancias podrían convertirse en argumentos válidos. También en la PPT se puede apreciar sobre las falacias no formales, que yo plasmé solo 10 porque son aún más. Tenemos a la falacia el ad baculum, que es la apelación a la fuerza o al miedo, que se intenta imponer una conclusión a puntos de vista a través de amenazas o intimidación. Luego tenemos a la falacia ad hominem, que se ataca a la persona en vez de refutar a los argumentos. También la falacia ad ignoratiam, que es apelación a la ignorancia. Aquí es donde se afirma que algo es falso o algo es verdadero porque no se ha demostrado lo contrario. La falacia ad veracudiam, que es la apelación a la autoridad o al respeto. Se ocurre más que todo, se recurre a una autoridad o institución como medio de prueba de validez de argumento, sin antes analizar el contenido. Luego tenemos a la falacia petitio principii o petición de principios, también círculo vicioso, que consiste en postular como conclusión bien respaldada o aquello que no es más que una repetición de lo anticipado en las premisas. Tenemos también a la falacia de la pregunta compleja, que se formula una pregunta en donde se presume algo que no está probado, que no se encuentra probado. La falacia de accidente o dictus impliciter. Se generaliza una regla a todos los casos sin considerar excepciones. La falacia tu quoque, que intenta desacreditar, aquí se intenta desacreditar un argumento acusando a quien lo emite de ser incoherente. Luego tenemos a la falacia de causa falsa. Se asume una relación entre dos eventos que ocurrieron juntos o simultáneamente sin probar
una conexión real. Finalmente tenemos a la falacia, el ad silentium, que es la falacia problemática. Se argumenta que el silencio de una persona va a confirmar la veracidad de una afirmación. Tenemos luego que hay algo relevante que se menciona también en el libro, que es que las leyes no deberían de ser continuamente modificadas. ¿Y esto por qué? Esto se debe también para evitar que los ciudadanos se confundan en cuanto a las leyes y a las normas en el momento de la interpretación. De manera que si se modifica constantemente, que si no se modificara constantemente, se estaría asegurando lo que es una cierta estabilidad en cualquier proceso legal y también ya los ciudadanos conocerían mejor sus derechos y deberes. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Definiciones generales. En esta sección, pues, se precisa algo muy importante que es la claridad en cuanto a las reglas legales que dirigen la conducta para que los ciudadanos puedan comprender correctamente sus obligaciones. Es cierto que existen normas que pueden cometer ciertas, que de manera intencional hacen que no se logre comprender lo que se encuentra prescrito, que se encuentra estipulado, y esto más que todo lo hacen con la intención de que no se pueda flexibilizar lo que es su aplicación. Sin embargo, aún así, es importante que el lenguaje siga siendo clara y más precisa para que el ciudadano pueda comprender. Es por ello que también es importante que las normas sean claras y precisas, ¿no? Para poder evitar confusiones. Asimismo, con esta premisa se ve que va a permitir una buena comunicación e interpretación, ayuda a las personas a conocer sus deberes y defender sus derechos, y también disminuye lo que son los errores. Siguiente diapositiva. Razonamiento inductivo en derecho. Cuando se habla del razonamiento inductivo, se hace referencia a lo que es un tipo de argumento en donde se va a identificar patrones de los que se va a extraer una conclusión en general. En el contexto legal, pues este razonamiento resulta ser fundamental para poder establecer normas, para establecer hechos y aplicar normas jurídicas, y asimismo resulta ser crucial para poder determinar lo que son hechos en un caso antes de poder aplicar las reglas legales. Asimismo, este razonamiento inductivo propone principios generales a partir de observaciones concretas, se va a utilizar para poder formular hipótesis basadas en los datos observados y se considera también, se considera como argumentos informales. El razonamiento inductivo suele utilizarse comúnmente para la creación y evolución de las normas jurisprudenciales. Entonces también se puede decir que el razonamiento inductivo pues va a resultar ser esencial para el desarrollo del derecho, ya que de alguna manera va a permitir adaptar a las normas y criterios conforme a las realidades sociales y judiciales, que se va a basar en lo que es la experiencia de la observación de patrones en casos específicos. Siguiente. El método de investigación en el derecho. El investigar va a representar un proceso por el cual el investigador va a procurar generar nuevos conocimientos o nuevas perspectivas. Los métodos para la investigación se va a constituir sobre una base de operaciones de pensamientos lógicos, que son análisis, síntesis, comparación, abstracción, generalización, concreción, y otras formas de razonamiento que también son como la inducción y deducción. Según el libro de suyo, pues nos menciona que el método va a implicar varios pasos. Nos menciona que el primer paso es identificación del problema, segundo, la proposición de hipótesis preliminares, tercero, colecta de hechos adicionales, cuarto, formulación de una hipótesis explicativas, quinta, inferencia y prueba de consecuencias, y sexto, la aplicación de los resultados en la práctica. Asimismo, se logra enfatizar que aunque las investigaciones inductivas no logren contar con evidencia ni con certeza absoluta, y se llega a examinar o se razona de manera cuidadosa,
este podría llegar también a ser una solución confiable. Siguiente. Causalidad en el razonamiento legal. Aquí se presenta la importancia de las relaciones de causa y efecto. En las controversias legales, asimismo, se puede destacar que la causalidad llega a ser un elemento central en muchos casos legales. Esto se debe porque resulta fundamental para establecer la responsabilidad de una parte en relación con el daño o perjuicio sufrido por otra. Entonces, ¿qué implica? En este caso va a implicar que para que una persona sea considerada responsable del daño, se debe de demostrar que dicho daño fue consecuencia natural y probablemente de sus acciones. Entonces, el análisis de la causalidad dentro del contexto legal no solo se va a basar en la lógica, va a ir más allá de. Siguiente. Bien, continuando con el tema de razonamiento, vamos a continuar con el razonamiento analógico en el argumento legal. En lo que respecta al razonamiento analógico, esta es una forma de argumentación que se basa en la comparación de casos similares para llegar a una conclusión. Ahora, este tipo de razonamiento es muy común en el derecho, podríamos señalarlo como la analogía, donde los abogados y jueces comparan los hechos de un caso con otros casos pasados que tengan ciertas semejanzas. Ahora, el razonamiento analógico permite adaptar estas decisiones judiciales a la complejidad de cada situación. Es útil en donde se tienen pruebas directas, cuando se tienen pruebas directas que son escasas o inexistentes y no se tienen evidencias concluyentes. Ahora, los jueces pueden confiar en patrones y comportamientos de casos anteriores, previos, que generen una probabilidad razonable de que ciertos hechos sean ciertos. Siguiente diapositiva. En ese sentido, nos vamos al tema de la probabilidad en el argumento legal. La probabilidad vendría a ser un concepto central en el derecho, especialmente en los procesos judiciales, donde se toma en cuenta el grado de certeza de los hechos para determinar responsabilidades o culpabilidad. Está enmarcada dentro del razonamiento inductivo, en el cual se establece conclusiones a partir de las observaciones de ciertos hechos o patrones. Ahora, los jueces, los tribunales no siempre pueden tener la certeza absoluta sobre los eventos y en su lugar trabajan con grados de probabilidad para tomar decisiones. Se aplican 3 estándares principales. Tendríamos la preponderancia de la evidencia, en donde el juez debe decidir cuál de las dos partes tiene una versión de los hechos que parece más probable. Este estándar es comparativamente bajo y simplemente requiere una versión de los hechos más convincente de las otras, conjuntamente con las pruebas adjuntadas por cada parte. Ahora, tendríamos las pruebas claras y convincentes. En este caso, el juez necesita estar claramente convencido de que la verdad de los hechos alegados, conjuntamente con las pruebas, deben ser fuertes y persuasivos para poder emitir una conclusión. La parte acusadora debe presentar pruebas claras y convincentes que respalden esa acusación, mostrando obviamente la falsificación de la otra parte, aunque no se necesita en este caso una certeza total. Tenemos a la tercera premisa, que es más allá de toda duda razonable. Este estándar de prueba es más alto y es exclusivamente aplicable en el derecho penal porque se exige un nivel de prueba en el cual se tenga la certeza total de que la persona acusada, en este caso de un delito, haya cometido el delito, ¿no? ¿Por qué? Porque la consecuencia es una condena penal como la privación de la libertad. Aunque la certeza total es casi imposible, se espera que la probabilidad de culpabilidad sea extremadamente alta. Siguiente diapositiva. Bien, ahora pasamos al razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es una herramienta clave para resolver disputas y llegar a conclusiones basadas más que todo en las reglas ya establecidas y los hechos comprobados. Se parte de principios o reglas generales y de esta manera también se deducen conclusiones ya obligatorias. Su estructura es típica y sigue la forma de un silogismo que se compone de una premisa mayor, que es la regla legal, una premisa menor, que es las reglas del caso, y la conclusión que se deriva de ambas, ¿no? Ahora, en el ámbito legal, el razonamiento deductivo se utiliza principalmente para aplicar leyes a casos concretos. Primero se determinan los hechos,
Luego aplicamos la regla legal, es decir, a esos hechos para llegar a una conclusión o sentencia, ¿no? En este caso tendríamos la premisa mayor, que es la regla o principio general aplicable al caso. Podrían señalarse en este caso las leyes, las regulaciones, los precedentes. En la premisa menor tenemos los hechos ya comprobados específicos del caso, los detalles que se han mostrado durante el proceso judicial, las pruebas. Y finalmente, usando estas dos premisas, el juez concluye que es la decisión final o el fallo que se deriva de aplicar la regla general ya a los hechos específicos. Bien, siguiente diapositiva. En lo que respecta a la determinación de la ley de aplicación y el desarrollo para resolver un caso, en este caso los tribunales, especialmente en lo que son las cortes de apelación, se examina no solamente los hechos, como ya sabemos, cuando va a apelación se examina si se ha aplicado la regla legal adecuada. Ahora, es un proceso un poco más complejo porque cada caso tiene una particularidad diferente que puede influir en la elección de la ley aplicable. Por lo que en este caso podríamos ver las reglas sustantivas, que son las leyes, las normas, y las reglas procesales o las adjetivas, también llamadas, ¿no? Ahora, para determinar de la ley de aplicación, vamos a señalar algunas pautas esenciales que son las ambigüedades en la redacción de la ley. A veces el lenguaje de una norma es ambiguo, no cubre con precisión un caso en cuestión, ¿no? En este caso, el juez puede incluir el análisis de la intención del legislador al promulgar la ley. Ahora, el contexto histórico de la norma, la doctrina jurídica aplicable. En lo que respecta a conflicto entre normas, algunas normas pueden colisionar o pueden ser contradictorias, ¿no? Los jueces deben decidir cuál es la norma que prevalece, considerando aspectos como la jerarquía de las leyes o la especialización de cada norma. Ahora, también hay casos nuevos o situaciones inusuales. Cuando un caso presenta una situación nueva o única que no se encuentra normado en el derecho o que no se ha visto en un tribunal anteriormente como precedente, entonces podría ser difícil aplicar una regla legal específica. En este caso, los jueces se pueden basar en los principios generales del derecho, en precedentes de casos similares o en analogías. Y finalmente, la interpretación judicial y precedente. Este juega un papel importante en la determinación de la ley aplicable, especialmente en el sistema de derechos basado en precedente, que es el sistema anglosajón. Este uso del precedente ayuda a dar coherencia y previsibilidad a la aplicación de las leyes. Siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a ver la ley del libelo. La identificación, formulación y aplicación legal, y se toma un caso que es la ley del libelo. Ahora, el proceso de identificar, formular y aplicar las leyes es fundamental en todos los sistemas judiciales, y para este caso vamos a dar como ejemplo la ley libelo, que para ilustrar cómo se aborda esta tarea en el derecho. Esta ley libelo regula el acto de difamar o dañar la reputación de una persona mediante afirmaciones falsas en publicaciones escritas. Este fue el caso New York Times versus Sullivan, en el que la Corte Suprema determina que en el contexto de figuras públicas, las afirmaciones falsas y difamatorias no pueden ser sancionadas a menos que se demuestre una malicia real, ¿no? Ahora, para aplicar esta ley libelo, los tribunales deben seguir algunos pasos críticos, cada uno con sus desafíos. Primero es identificar la ley aplicable, es decir, determinar cuáles son las normas en función de lo que solicita el demandante. Es decir, también es crucial que se vea en este caso el demandante cuál es su estatus para casos de figuras públicas o funcionarios públicos. Ahora, luego viene la formulación precisa de la regla. Una vez que se identifica la ley aplicable, los jueces ya deben formular la regla de manera precisa. Y seguidamente la aplicación de la regla a los hechos del caso. La regla formulada debe aplicarse a los hechos específicos del caso para llegar a una conclusión. Bien, siguiente diapositiva. Y finalmente, en lo que respecta al razonamiento, vamos a pasar a lo que es la lógica. La lógica es fundamental para alcanzar un razonamiento sólido y estructurado en el derecho.
en la ciencia y en la vida cotidiana también. Ahora, busca distinguir el razonamiento correcto del incorrecto, es decir, separar lo que es válido, lo que es sólido, de lo que son las falacias o los engaños. Este proceso garantiza que, no siempre garantiza que las conclusiones sean verdaderas, pero sí ayuda a construir argumentos sólidos, que sean fuertemente sólidos y que se basen en premisas más objetivas y confiables. Ahora, aquí también está inmiscuido lo que es el razonamiento inductivo y el deductivo. Como ya lo hemos señalado, el inductivo se utiliza para establecer hechos mediante la observación y la generalización, y el deductivo que comienza con la regla general y aplica esa regla a un caso específico, ¿no? Ahora, la importancia de la lógica en el derecho es que los argumentos legales, es decir, las conclusiones, las sentencias de los jueces sean coherentes y persuasivas y estén debidamente fundamentadas. Esto se construye de manera estructurada y sigue un camino lógico desde las premisas, que son los hechos que se comprueban, las normas legales aplicables a cada caso, hasta la conclusión, que es la decisión judicial. Bien, ahora, los jueces aplican la lógica para evaluar la solidez de los argumentos y decidir qué pruebas son más persuasivas en cada caso en concreto. Le doy el paso a mi siguiente compañera. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar lo que viene siendo lo que es el Círculo de Viena. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, cuando vamos a el Círculo de Viena, fue fundado en 1921 por Martin Flich en Viena. No tuvo su funcionamiento hasta 1929, en lo que fue su primera reunión, en la cual se especializaba en el intercambio informal sobre temas científicos. Con el tiempo, este grupo se transformó en el núcleo de Europa referente a reformas o cómo constituir la filosofía como una ciencia. Gran parte de este grupo estuvo conformado por físicos, matemáticos, científicos, psicólogos y sociólogos, y filósofos en sí, que tenían un único interés: definir la filosofía como una ciencia. Siguiente diapositiva, por favor. Como uno de los precursores o principales exponentes del Círculo de Viena fue Ludwig Einstein, pero él no estuvo muy cercano a lo que viene siendo el Círculo de Viena, sino es más, acotaron ciertos apuntes. Ludwig menciona que el mundo está constituido por una teoría lógica de hechos, cada uno de los cuales es una figura por una proposición, cuyo sentido es su verificabilidad. Ahora bien, en su libro El Tractatus Lógico-Filosófico nos menciona dos posturas en la que tiene. La primera postura dice que el lenguaje tiene que estar contenido en la realidad. Y aquí viene lo que es su sentido de la verificabilidad. Dice que todo lo mencionado tiene que ser comprobable de forma empírica. En su segunda posición, él menciona de que fue un poco más flexible, ¿no? De que lo que se puede mencionar, lo que se menciona con el lenguaje puede transmitirse de otra manera de forma empírica. Ahora bien, lo que menciona Wettstein en el Tratado Lógico-Filosófico es lo siguiente, ¿no? Es la expresión lingüística a la expresión geométrica. Usa la figura de la geometría, pues esta puede ser proyectada de varias maneras, y cada una de estas corresponde a una interpretación de la imagen, de la lingüística original. Ahora, Wettstein también dice algo, y sataniza lo que viene siendo la metafísica y la teología. Dice, lo que no se puede hablar, hay que callar. Menciona que tanto las preguntas de la metafísica no pueden ser cuestionadas y los determina como unos otros problemas. De igual manera lo hacen John Arthur Wisdom en su obra que viene siendo la filosofía y el psicoanálisis. Menciona que él usa el segundo Wettstein, el antes mencionado, para criticar si estos problemas realmente, estos pseudoproblemas denominados como le dice Wettstein, son necesariamente de no hablarlos o votarlos, porque simplemente nos quedamos con la verdad verificable o las falsas verificables. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, cuando hablamos de Rudolf Carnap, es algo muy interesante porque tiene un principio al igual que Wettstein. Wettstein menciona de que igual, el criterio de verificabilidad, si que viene siendo verdadero o falso referente al sentido que usamos el lenguaje. Pero en su segunda fase, surge un criterio significativo en un enunciado, radica en la coherencia lógica, analítica y sintáctica, que menciona de que si bien el lenguaje puede ayudarnos a unificar criterios para poder hallar una verdad o un enunciado falso. Hace referencia a lo que viene siendo la lógica sintáctica, que menciona que hay que unificar patrones y criterios para decir si quizá algo verdadero o falso. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar de Kinney. Kinney postuló una teoría que viene siendo la axiomática y después se fue hundiendo en el conocimiento de la ontología. Pero ¿cómo se relacionan estas dos?
Guinea menciona que su teoría axiomática menciona que todos estamos interconectados, igual que la ontología, que se cuestiona de cuál es la relación entre nosotros. Pero Guinea no menciona la relación entre sí como seres humanos, sino entre las ciencias, cómo el lenguaje puede unificar la ciencia en sí. Y otro aspecto que también vio Kenny fue el de argumentó lo que viene siendo los enunciados analíticos como verdaderos por definición y sintácticos, los verdaderos por experiencia, o lo que viene siendo la lógica empírica. Ahora, cuando hablamos de Arthur Julius, en su obra La verdad y la lógica, tomó igual que los antes mencionados, tenía su criterio de verificabilidad, si lo verdadero o lo falso. Después, por leer el Tractatus Lógico y seguir a Carnap, también viene siendo lo que opta la postura de la antimetafísica y la teológica. Ahora, antes de afrontar cuestiones lógicas, Carnap dice que hay que unificar un lenguaje que pueda describir cualquier tipo de ciencia. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de Frege, en su libro, lo que es la llamada La concepción semántica de la verdad, él nos expresa lo siguiente, y usa algo más lógico como la aritmética. Obviamente que la aritmética a veces en un momento no es lógico, pero nos cumple ciertos patrones. Por ejemplo, en su obra nos menciona que el 5 es un número primo. ¿Pero por qué es un número primo? Entonces ahí es donde tenemos que tener el concepto de todo este enunciado. El número primo se refiere a un número que es divisible entre la unidad y sí mismo. Entonces, el número 5 sí cumple esta condición, por lo cual sí es lógico. Entonces, menciona de que, si no me equivoco, también introduce lo que es el sentido y la referencia. ¿Por qué hago referencia a esto, valga la redundancia? Es de que el sentido es el contenido informático que nosotros obtenemos, y la referencia es aquella dicha expresión apunta al mundo real. Entonces, entendemos que la referencia es el número 5 y el sentido es el primo. Ahora, cuando hablamos del otro autor que viene siendo Russell ciertamente fue uno de los que pavimentó lo que viene siendo el Círculo de Viena sobre el neopositivismo lógico. Pero él no vino con una teoría, sino que se formó en el Círculo de Viena, donde con Weinstein, con Carnap, con Hien y con Russell, con Grigg también, llegan a una conclusión de que el lenguaje tiene que unificar a la ciencia. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de Hume, él nos hace, de igual manera lo que menciona Frege, dice que, las impresiones las impresiones forman las ideas. Entonces, menciona lo siguiente, que las ideas son copias débiles de las impresiones, por lo cual nuestra mente humana organiza y muestra imágenes a través del simbolismo. Hume también es un antimetafísico, que igual critica lo que viene siendo la teología. Pues sus cuestiones son ilógicas porque no pueden ser sustentadas en la base empírica, como viene siendo el neopositivismo. También plantea el conocimiento que puede surgir a base de las soluciones concretas y rechaza las especulaciones que no pueden ser verificadas. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, yo les hablaré acerca de la tridimensionalidad en la filosofía del derecho. Bueno, en primer lugar tenemos que la tridimensionalidad es una teoría fundamental en la filosofía jurídica que permite entender, ¿no?, el derecho no solo como un sistema de normas, sino como un fenómeno complejo, compuesto, ¿no?, por hechos sociales, reglas normativas y valores éticos. Esta visión, propuesta inicialmente por Miguel Reale, ha sido adoptada y desarrollada por diversos autores, como Fernández Cesarego, Ramos Ullo, entre otros autores, quienes han enriquecido su interpretación para abordar los desafíos en la práctica jurídica en contextos sociales contemporáneos. Bueno, siguiente, por favor. Aquí tenemos las tres dimensiones del derecho. En primer lugar, tenemos a la dimensión fáctica. Bueno, aquí nos dice que esta dimensión representa los hechos sociales, es decir, los problemas, los conflictos y realidades de la vida en sociedad, ¿no?, que generan la necesidad de que éstas tengan una regulación. Para que una norma sea legítima, debe tener en cuenta los hechos y situaciones específicos que afectan, ¿no?, a nuestra comunidad. Por ejemplo, ¿no?, una ley de tránsito puede ser el resultado de un aumento de accidentes viales, ¿no?, reflejando así una respuesta jurídica a una realidad social concreta, ¿no?
La dimensión fáctica demuestra que el derecho no surge en un vacío, sino que es una respuesta, ¿no?, a las necesidades de la sociedad. Luego tenemos la dimensión normativa. Aquí encontramos las leyes y las reglas, ¿no?, que regulan las conductas, estableciendo así parámetros de comportamiento en la sociedad. Las normas son el resultado de la realidad social y son necesarias para mantener el orden y la paz. Sin embargo, la dimensión normativa debe estar en consonancia tanto con los hechos como con los valores, pues solo así se logra un sistema justo y funcional, ¿no? Por ejemplo, la ley que exige, ¿no?, el uso del cinturón de seguridad, como lo dije en el ejemplo anterior, es una norma creada para proteger a los ciudadanos y así, ¿no?, evitar daños. Luego tenemos la dimensión valorativa. Esta dimensión nos habla que es la que le da sentido ético, ¿no?, al derecho. Los valores y los principios de justicia no solo legitiman la creación de normas, sino que orientan su aplicación de justicia hacia el bien común. En el caso de la norma de tránsito, el ejemplo anterior, el valor subyacente es la protección de la vida humana. Sin esta dimensión valorativa, el derecho correría el riesgo de ser meramente coercitivo, perdiendo así su misión de alcanzar una sociedad más justa y equilibrada. Se enfatiza que la justicia debe ser el fin último del derecho, asegurando que las normas reflejen, ¿no?, los valores de la sociedad que las adopta. Siguiente, por favor. Siguiendo con los aportes de diversos autores, en primer lugar, como mencioné, Miguel Realé, tenemos a Miguel Realé, que nos dice, ¿no?, que el derecho es un fenómeno complejo que se compone de 3 dimensiones, como lo mencioné, la dimensión fáctica, la dimensión normativa y la dimensión valorativa. Aquí Realé plantea que estas 3 dimensiones están en constante interacción y una norma jurídica solo se legitima si satisface las 3 dimensiones. Su obra subraya la interdependencia de los hechos, normas y valores en el derecho, estableciendo que el fenómeno jurídico debe interpretarse desde una visión integral que considere estas 3 dimensiones. Luego tenemos a Carlos Fernández Cesarego. Aquí él enfatiza, ¿no?, la dimensión humana y ética del derecho. Para él, el derecho no solo es un sistema de normas y hechos sociales, sino que su esencia radica en su propósito de proteger la dignidad humana y promover así el bien común. Su enfoque está profundamente influido por el humanismo y la filosofía axiológica, haciendo de la dimensión valorativa un pilar más destacado en su teoría. Aquí considera que el derecho tiene una finalidad más ética y debe ser una herramienta para la promoción de la justicia y la dignidad humana. Su enfoque es más normativo y comprometido con los derechos humanos y ve la tridimensionalidad no solo como una descripción de la realidad jurídica, sino como una guía para la realización de un derecho justo y humanitario. Luego tenemos a Luis Recancén Siches. Este es un destacado filósofo del derecho español. Bueno, él se aproximó al concepto de tridimensionalidad con una perspectiva, por así decirlo, más centrada, ¿no?, en los aspectos éticos y axiológicos del derecho. Aunque él no usa el término tridimensionalidad específicamente en su análisis, reconoce que el derecho debe entenderse como un equilibrio, ¿no?, entre normas jurídicas, hechos sociales y principios éticos. Aquí también nos dice que pone especial énfasis en el valor de la justicia como fundamento del derecho, considerando que una norma sin contenido ético no puede considerarse completamente legítima, así como Fernández Cesareo. Luego tenemos a Norberto Bobbio. Es un filósofo y teórico del derecho italiano. Aquí él no utiliza explícitamente también el modelo tridimensional, pero sus análisis sobre el derecho y su estructura consideran la importancia de los hechos, las normas y los valores. Él también plantea, ¿no?, que el derecho no puede analizarse solamente como un sistema normativo, ya que debe tener en cuenta el contexto social, los valores que lo sustentan, ¿no? En su obra, él destaca que los valores, especialmente el valor de la justicia, son esenciales, ¿no?, para la interpretación y la aplicación del derecho en la sociedad. Luego tenemos a Juan Antonio García Amado. En sus estudios de teoría del derecho, él adopta y adapta, ¿no?, la perspectiva tridimensional para abordar temas contemporáneos del derecho.
Él considera que la tridimensionalidad permite una mejor comprensión de los fenómenos jurídicos actuales, sobre todo en contextos donde los conflictos entre las normas y los valores son frecuentes. Según él, el derecho se enfrenta a la necesidad de adaptarse a cambios sociales rápidos, lo cual requiere una constante interacción entre los hechos, las normas y los valores en el proceso de interpretación jurídica. Luego tenemos, por último, a Atienza y Ruiz Manero, quienes exploran la naturaleza del derecho y reconocen la importancia de los hechos, normas y valores en sus análisis. Aunque no utilizan, ¿no?, el término tridimensional, su enfoque coincide en considerar que el derecho no solo puede entenderse desde el plano normativo, sino también desde su capacidad para reflejar valores sociales y responder, ¿no?, a los hechos y contextos en los que se inserta. Defienden una teoría pragmática que busca comprender cómo el derecho opera en la práctica, vinculando así normas jurídicas, valores éticos. Y por último, siguiente, por favor. Tenemos a Juan Abraham Ramos Ullo. Aquí él plantea que la tridimensionalidad en la filosofía del derecho consiste, ¿no?, en entender el fenómeno jurídico desde tres perspectivas interdependientes. Él los llama norma de frente, o sea, de frente los dice, ¿no?, es la norma, el hecho social y el valor. Según Ramos Ullo, este enfoque permite que el derecho sea comprendido de manera integral, superando una visión exclusivamente normativa o formalista, ¿no? Aquí nos explica, dentro de la norma, él nos dice que esta dimensión ve el derecho como un conjunto de reglas que regulan la conducta en la sociedad. La norma es el componente técnico y dogmático que estructura el sistema jurídico, dotándolo de coherencia y estabilidad. En este sentido, él considera que la norma es esencial para la aplicación del derecho, pero debe complementarse con las otras dimensiones para no caer así en un formalismo o un vacío, ¿no? Luego tenemos el hecho social. Nos dice que la dimensión del hecho social entiende el derecho como un reflejo de las necesidades, prácticas y valores de la sociedad. Él argumenta que el derecho no puede desvincularse de su contexto social, ya que surge en respuesta, ¿no?, a la realidad cultural y social de una comunidad. Esta dimensión sociológica permite que el derecho se adapte y responda a los cambios en la sociedad, manteniéndose relevante y efectivo, ¿no? Luego tenemos el valor. La dimensión del valor se refiere a los principios éticos, como la justicia, el bien común, que guían el derecho. Para él, el derecho debe aspirar a la realización de estos valores y deben integrarse para construir un sistema jurídico, ¿no?, en el cual, ya que esto valida, ¿no?, y da sentido a las normas jurídicas, él nos dice que sin valores el derecho pierde su propósito fundamental y se convierte en un mero instrumento de control social, en lugar de un medio para promover, ¿no?, el bienestar colectivo. Por último, Ramos Ullo concluye que estas tres dimensiones, norma, hecho social y valor, son inseparables con la práctica del derecho y deben integrarse para construir un sistema jurídico que no solo regule conductas, sino que también responda, ¿no?, a las demandas de justicia de la sociedad. Este enfoque tridimensional asegura que el derecho sea una disciplina viva en constante diálogo con la realidad social y los ideales éticos. También nos dice que la teoría tridimensional, ¿no?, del derecho nos permite a nosotros entender el derecho como un sistema integral que refleja, ¿no?, la vida en sociedad y responde, ¿no?, a esos desafíos. Bueno, desde una perspectiva personal, la tridimensionalidad es una herramienta crucial para que el derecho se mantenga relevante y sea adaptable en un mundo, ¿no?, que está en constante cambio. La combinación de hechos, normas y valores asegura que el derecho no sea solo un conjunto de reglas rígidas, sino una respuesta dinámica y justa a las necesidades y valores de la sociedad. Muchas gracias.